En uno de los capítulos de las consideraciones del libro de Génesis se explica la historia de un lugar que desde el inicio de las Escrituras y hasta el Nuevo Testamento funge como un lugar de promesas, pactos, adoración, herencia, restauración, pero también de pecado y dolor. Este lugar es Siquem, que para el Nuevo Testamento ya era una región que muchos judíos evitaban transitar para no encontrarse con los samaritanos en un territorio que ahora era parte de Samaria. Pero para poder analizar esta historia más a fondo, es necesario entender algunos de los acontecimientos ocurridos en ese lugar y la complicada relación entre judíos y samaritanos. Siquem es una ciudad que concentra una de las historias más interesantes de toda la Biblia. Allí, Dios le promete la tierra a Abraham, y él levanta un altar invocando el nombre del Señor. Tiempo después, Jacob regresa a esa misma tierra, compra un terreno, construye un altar y reafirma su relación con Dios. Más tarde, esa región se convierte en herencia de José, cuyos restos serían finalmente enterrados allí como señal de fidelidad a la promesa. También es el escenario donde Josué renueva el pacto con Israel, recordando la fidelidad de Dios. Pero al mismo tiempo, en ese mismo territorio, ocurre el doloroso episodio de Dina, marcado por violencia y la venganza de sus hermanos. A simple vista, es un lugar donde repetidamente encontramos la mano de Dios, buscando habitar en medio de la historia humana para traerles redención. Esta es una idea importante que retomaremos más adelante. Ahora, la enemistad entre judíos y samaritanos venía de siglos atrás. Después del exilio asirio, los judíos que habitaban en la región de Samaria fueron mezclando sus creencias con las de otros pueblos, siendo considerados por los judíos del sur como mestizos e impuros, mientras que los samaritanos afirmaban ser los herederos de la fe de Israel. Esta tensión hace aún más impresionante la historia de la mujer samaritana. Para comenzar, la Biblia narra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, lo que, teniendo en cuenta el contexto, parece realmente absurdo, pues existían otros caminos para llegar a Galilea. Sin embargo, en medio de lo que la Biblia explica como algo necesario, llega a Sicar, al pozo de Jacob, el mismo pozo que se encontraba en lo que antes era Siquem. Una vez ahí, llega una mujer samaritana a la hora sexta a sacar agua del pozo, a la que Jesús le pide de beber, pues ninguno de sus discípulos se encontraba con él. La mujer le responde con una pregunta que cualquiera hubiese hecho. Versículos del 7 al 10. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?», porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». En la serie de mujeres de la Biblia, esta es la segunda mujer mencionada que, estando cerca de un cuerpo de agua, parece tener una sed distinta. Pues si bien el agua es sinónimo de vida, ellas necesitaban la fuente de un agua que ni siquiera Jacob con su pozo podría ofrecer. Versículos del 11 al 15. La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Antes de avanzar en la narración, es necesario traer a colación de nuevo la historia de Isaac y Jacob. En los capítulos de consideraciones de Génesis se explica que los pozos eran los sitios donde estos personajes consiguen esposa, y hasta cierto punto parecería descabellado pensar que Jesús tenía este mismo propósito por la similitud de la situación, pues es escandaloso pensar que el Hijo de Dios quisiera para comenzar una esposa, que encima
era considerada impura. Pero si pasar por Samaria era una necesidad, entonces nos puede sembrar una duda que resolveremos más adelante. Por el momento, podemos mencionar que la urgencia de Jesús de pasar por Samaria es muy parecida a la que Dios le inspira a Pablo cuando lo envía a Macedonia y se desarrolla la historia de Lidia, detallada en capítulos anteriores de esta serie. Retomando la narración, aunque la estructura de la conversación resulta extraña, todo tenía un propósito. Versículos del 16 al 18. Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». A partir del versículo 19, la mujer samaritana empieza a darse cuenta de que Jesús no es un hombre común. La conversación se vuelve más profunda y ella le pregunta sobre el verdadero lugar donde se debe adorar a Dios. Jesús le responde que llegaría un tiempo en que la adoración no estaría limitada a un monte o a un templo, sino que sería en espíritu y en verdad. En medio de ese diálogo, Jesús le revela que Él es el Mesías. En ese momento, la mujer deja su cántaro, como si lo que vino a buscar ya no importara, y corre de regreso a la ciudad para contar todo lo que pasó. Dice a voces que encontró a un hombre que le habló de todo lo que había hecho, y la gente comienza a salir a verlo. Mientras tanto, los discípulos regresan, y Jesús les habla de su verdadera misión, y poco a poco los samaritanos empiezan a creer, pero primero por el testimonio de la mujer, después porque ellos mismos lo escuchan. Al final, reconocen que ya no creen solo porque les contaron, sino porque lo han escuchado por sí mismos y confiesan que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Ahora, se ha mencionado en distintas ocasiones que la relación matrimonial que Dios establece con su iglesia mediante su Hijo es la relación más sagrada que existe. Es por esto que anteriormente se insinúa que la misión de Jesús en el pozo era la misma que la de Isaac y Jacob, pero no en el sentido carnal, sino algo mucho más profundo. Jesús sabe que esa mujer conoce la historia de sus antepasados en ese mismo pozo, y le está dando un mensaje parecido a: todo lo que conoces que sucedió aquí encuentra su cumplimiento en mí. Y esa es una forma maravillosa de decirle que sin importar en qué lugar adore, o si sea considerada impura por sus raíces o por sus numerosas relaciones, Jesús había venido a buscarla, a redimirla, a darle de beber. Es maravilloso pensar que a través de esta serie hemos conocido la gracia de Dios que no solo atraviesa continentes, entrega guerreros en manos de mujeres o les enseña lecciones preciosas, sino que rompe con todas las barreras que los mismos hombres han construido por amor. Es por eso que le era necesario pasar por Samaria, pues había ahí una mujer que no sabía cuánto necesitaba beber del agua viva. Porque beber de un pozo o de un río es una cosa que sacia el cuerpo, pero Jesús sacia el alma aún de quienes son considerados impuros por el mundo. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Anteriormente se mencionó que en Siquem, a simple vista, es un lugar donde repetidamente encontramos la mano de Dios buscando habitar en medio de la historia humana para traerles redención. Es por todo este contexto que la mujer le pregunta dónde se debe adorar. Jesús responde que ya no se trata de un sitio, sino que ahora todas esas promesas y el significado que tenía aquel lugar pasaba a ser una persona, Él mismo. Durante siglos y generaciones, ellos acudían a Siquem, a montes, altares y templos para buscar a Dios. Ahora, Él estaba sentado junto al pozo buscando a una mujer para romper la barrera que dividía a sus hijos. Es como si toda la historia de Siquem hubiese sido escrita para apuntar a Jesús, a la reconciliación que tendría y a la redención de una mujer que, además de ser samaritana, había tenido un número de maridos que la ponía en una situación vergonzosa delante de la sociedad. Jesús pudo haber estado en Jerusalén, hablado con sacerdotes, reunirse con líderes o manifestarse ante personas consideradas importantes.
Sin embargo, decidió detenerse junto a un pozo para buscar a una mujer samaritana, con una reputación cuestionable y una historia que muchos usarían para descalificarla. Es precisamente a ella a quien busca, porque el corazón de esta historia no es la dignidad de una mujer, sino la gracia de Dios. Jesús rompe la barrera que separaba a judíos y samaritanos, pero también la barrera del pecado, la vergüenza y las heridas que la mantenían lejos. La busca para reconciliar no solamente una mujer con Dios, sino para comenzar a sanar una división que llevaba siglos separando a dos pueblos. Y tal vez nosotros también hemos sido esa mujer alguna vez. Hemos tomado decisiones equivocadas, hemos cargado culpas, heridas, fracasos y sed. Hemos pensado que hay cosas de nuestro pasado que nos hacen menos dignos de acercarnos a Dios. Pero el Evangelio nos muestra que Jesús no espera a que encontremos el camino de regreso. Él sale a buscarnos. Nos busca con la urgencia de un pastor que no puede conformarse con 99 ovejas cuando una sigue perdida. Con la ternura de quien conoce toda nuestra historia y aún así decide sentarse a nuestro lado. Nos busca con un amor que no se detiene ante nuestras barreras, porque fue Él quien vino a derribarlas. Y si Jesús fue capaz de atravesar Samaria para encontrar a una mujer que no sabía cuánto lo necesitaba, entonces también es capaz de atravesar cualquier distancia para encontrarnos a nosotros, si estamos dispuestos a pedirle de beber y reconocer que hemos pecado. Jesús no pasó por Samaria por casualidad, como él mismo dijo después, según Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y aquel día, junto al pozo, una mujer samaritana descubrió que no era ella quien estaba buscando a Dios. Era Dios quien había ido a buscarla a ella, y por ella a quienes por ella creyeron. Tal vez como la mujer samaritana hemos pecado, pero también como ella podemos ser ese instrumento que Dios use para traer redención. Pero es importante reconocer que la sed no se quita estando cerca del agua, sino bebiendo de ella, no ocupándonos en decidir quiénes son puros y quiénes no, sino hablando a todos de las maravillas de un Dios que nos conoce.